Qué bueno es Dios con nosotros. Amén. Gracias por los que han estado orando por mi salud. Han dado esa cuestión de, no sé si es virus, afectando la garganta, fiebre. Pero aquí estamos, contentos de poder servir al Señor. Y los humanos nos enfermamos, solo los ángeles nos enferman. Y los que tienen un buen sistema inmune, ¿verdad? También se libran de estas enfermedades que andan en el ambiente. Pero una vez más quiero agradecer el apoyo en oración por su siervo, por su servidor. Amén. Quiero que abra su Biblia en el capítulo 4 del libro de Éxodo, Éxodo capítulo 4. Si usted quiere tener la presentación de esta enseñanza, allí delante de su silla también está, usted puede ver que está el código QR. Usted ponga su cámara del teléfono, enfóquelo y ahí le va a enlazar para que usted pueda ingresar y tener, hermano, el acceso a la enseñanza y, como decía mi esposa en el anuncio, a la comunidad de las redes de la iglesia. El tema de hoy, hermano, antes de hablarle o presentarle la temática de hoy, no es un refrán, sino que es una expresión que yo he escuchado y quiero ser sincero, en más de alguna ocasión se lo he dicho a alguien. Todos acá tenemos, gracias a Dios, la habilidad de hablar, ¿verdad? No hemos tenido la dificultad de ser o padecer, hermano, de falta de habla, de ser sordomudos, ¿verdad? El no podernos expresar. Pero la expresión a la que me refiero es la siguiente. Hay quienes tienen boca, pero no saben hablar. Y no es porque no sean mudos, no. Y hay quienes hablan porque tienen boca. No sé si capta la diferencia en esto, ¿verdad? Y va a ser un poquito más duro, y lo voy a decir, fíjense. Hay quienes hablan porque tienen boca, pero les falta cerebro. La prudencia es uno de los temas que uno aprende en el libro de Proverbios. A ser prudentes. De hecho, Proverbios presenta una actitud del hermano del prudente, que hermano es aquel que sabe callar. Porque también Proverbios dice que en las muchas palabrerías también abunda el pecado, sale el pecado. Y de hecho, de todo lo que decimos, dice la Biblia, no lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia, que de toda palabra que salga de nuestra boca, vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. No es el tema central, hermano, sino que hablo de esto porque el tema lo extraigo de este capítulo 4 de Éxodo, específicamente versículo 11 y 12. Hermano, una pregunta que Dios le hace a un siervo de Dios, a su siervo, a Moisés. Y le hace esta pregunta: ¿quién le puso la boca al hombre? Ahora, sabiendo que tenemos, hermanos, se me había olvidado poner el cronómetro, así es que no lo hago adrede, pero para mi bien voy a tener unos minutitos más. Ya lo activé, para que me crea se lo enseño. Pero hermano, yo quiero que usted vea lo siguiente. ¿Por qué surge esta pregunta de parte de Dios, hermano, para su siervo Moisés? Versículo 11 y versículo 12 dice lo siguiente: ¿y quién le puso la boca al hombre? Es Dios, hermano, preguntando esto. Respondió el Señor. Y mire la respuesta de la misma pregunta de Dios, una pregunta retórica, una pregunta que le hace a Moisés en su diálogo, pero él mismo responde con otra pregunta. El Señor, hermano, afirma y dice esto: ¿acaso no soy yo el Señor? Mire esta revelación que está aquí. Quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita. Anda,
ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Si usted, hermano, consulta materiales sobre las promesas de Dios, va a encontrar que el versículo 12 es considerado una promesa. Se ha hecho una promesa, porque esa declaración: anda, ponte en marcha, porque yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. ¿Quién está hablando acá, hermanos? Es Dios. Pero ¿por qué el Señor hace la pregunta? ¿Y quién le puso la boca al hombre? Y es, hermano, algo que yo quiero que veamos en esta enseñanza. Hay dos verdades que quiero recalcar, o dos asuntos. Esta historia a mí me ha edificado. Hay tanto que aprender de este llamamiento que Dios le hace a Moisés, hermano. Lo que se describe capítulo 3, capítulo 4 de Éxodo, a mí me ha edificado mucho, hermano, en mi vida. Y quiero decirle, hermano, que los que hemos nacido en el cristianismo evangélico, que tenemos años de ser cristianos evangélicos, se nos enseñó, hermano, que Moisés era tartamudo. Levanten la mano a cuántos nos enseñaron así. Yo soy el primero. Así nos enseñaron, que Moisés era tartamudo, hermano, y esta enseñanza no es porque alguien se le inventó, sino, hermano, porque la misma escritura en esta historia, en el versículo 10 de Éxodo, en el capítulo 4, leo de la Nueva Versión Internacional, dice así, hermano: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabras, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te dije a este siervo tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. La Reina Valera, hermano, es donde más se extrae esta enseñanza, ¿verdad? Soy tardo para hablar, dice. Y como la Reina Valera 1960 toma soy tardo para hablar, entonces se asoció con esta falta de facilidad para expresarse que tienen los tartamudos. Hace años, hermano, en una iglesia que el Señor nos permitió fundar, andábamos buscando un local porque tuvimos que entregar así de repente, nos dieron solamente un mes para desalojar el que teníamos. Y había una galera en el centro de San Salvador y el dueño de la galera tenía ese problema, era un tartamudo. Y hermano, no sé por qué a mí me pasó, es algo vergonzoso. Empiezo yo a ser tartamudo también, hermano. Y no es que le estaba imitando, sino que no sé, algo me pasó allí y le pedí perdón y perdónemele. Y él creyó que era igual que él. Sino que es algo que me sucedió, no explico por qué. Pero se nos enseña esto con respecto a Moisés. Pero la realidad, y permítame ponerle en contexto de la situación, hermano, que se da. Y hay algo que la Biblia nos enseña. Este es un principio, hermano, dentro de la interpretación bíblica. Hay una materia que se llama hermenéutica bíblica, que da elementos de cómo tener una correcta interpretación de la Biblia. Y dentro de las reglas de la hermenéutica, hermano, los principios de enseñanzas es que nunca afirmemos algo solo con un versículo bíblico. Hay que ver, no en todas las historias bíblicas se amplían conceptos. Pero en este caso, yo quiero que usted vea el siguiente versículo. Está en Hechos capítulo 7, versículo 22, hablando de Moisés. Está en el Nuevo Testamento. Y entonces en el capítulo 7 se presenta en este mensaje un resumen de todo lo que Dios hizo desde Abraham y cómo Dios llama y termina en Cristo. Y dentro de ese diálogo presenta personajes y Moisés no escapa dentro de este registro histórico breve que nos presenta el capítulo 7, hermano. Y dice lo siguiente sobre Moisés: así Moisés fue instruido en toda la sabiduría ¿de quién, hermano? De los egipcios. Y era, ¿qué dice la Biblia?
Lo vuelve a leer, ¿era qué? Poderoso en palabras y en obras. Entonces pareciese que Hechos 7:22 contradice Éxodo 4:10, donde, hermanos, no es un relato. Éxodo 7 es un relato. Éxodo 4 es el diálogo entre Moisés con Dios. ¿Y se le puede mentir a Dios, hermano? ¿Se le puede engañar a Dios? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde tenemos, hermano, que ver la realidad del contexto. No es que Moisés está diciendo soy tartamudo, sino que Moisés le está diciendo, hermano, que él no se considera capaz de presentarse ante el faraón. Lo que él está diciendo, y por eso, hermano, vuelvo a leer como lo presenta la NBI, y dice: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabras, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, ni que te dije a este siervo tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Algunos pudiésemos decir lo que le pasó a Moisés es que tenía, hermano, lo que le llaman algunos pánico escénico. No sé, en su época de estudiante, ¿verdad? O en sus carreras universitarias, me voy a meter un poquito en ese tema pedagógico. Hay catedráticos que solo dan la primera clase de introducción y la última. De ahí, a pura exposición de los alumnos, desarrollan toda la clase y les pagan a ellos. Si hay algún catedrático aquí, mis respetos. Pero se da eso muchas veces, pero la persona cuando le toca hablar en público, hay personas que los nervios le traicionan. Por ejemplo, aquí todos oramos, amén. O hay alguien que necesita que le enseñemos a orar, hermano. Sea sincero. ¿Habrá alguien que diga, a mí me cuesta dirigirme en palabras a Dios? Levanten la mano todos los que oramos a Dios. No estoy diciendo cuánto tiempo, todos los que oramos. El tiempo es otra cosa. Ok, gracias. Entonces usted puede orar, pero le aseguro que si algún día se le ocurriera a este servidor decirle, hermano, venga usted, diríjanos las palabras de oración. Algunos, ¿Yo dirigirme ante todo? Y sabe que este es un grave problema. Porque cuando la oración empezamos a enfocarla a cómo me van a escuchar, estamos distorsionados porque la oración es hablar con Dios. Y muchos de los que pasamos adelante nos podemos perder y desenfocar. Y empezamos a orar para agradar el oído de la, hermano, demanda eclesiástica. La oración es comunión con Dios. Me metí en este tema porque cuando nos invitan, aunque sepamos a orar, muchas veces el que nos pongan a dirigir, yo lo puedo aceptar de un recién convertido, hermanos. Porque un recién convertido no sabe, hermano, el léxico y tal vez ni puede tener una vida de oración. Pero ya de creyentes, hermano, de más de un año, que le dé pena pasar adelante a la iglesia a orar, hay un problema ahí en esa situación. Y puede ser que sea el pánico escénico, como dicen. Los nervios le puedan traicionar. Lo que le voy a decir, probablemente algunos no me crean, hermano, pero cuando tengo la oportunidad de guiar a alguien en la predicación, hermano, me gusta lanzarlo a la piscina. Predique usted, porque, hermano, la práctica ayuda mucho. Y cuando alguien pasa por primera vez, yo le digo, hermano, aunque usted no me lo crea, cada vez que yo voy a predicar, tengo un temor, porque hablar en público no es fácil. Agradezco a Dios a herramientas en materias teológicas como homilética, que le enseña a uno a elaborar un bosquejo, y hay diferentes tipos de manera de expresarse, pero la homilética tiene una materia muy a la par que se llama oratoria. La oratoria nos ayuda, nos da elementos de cómo hablar en público. Tiene que ver mucho los gestos, el movimiento, las manos, hermano, la expresión. Ahora vámonos al caso, hermano, de Moisés. Y veamos lo que la palabra del Señor nos dice en Éxodo capítulo 2. Para entender a qué se refería cuando Moisés le dice al Señor, no tengo la facilidad de hablar. Dice la historia bíblica.
Un día, cuando Moisés ya había crecido, recuerde que Moisés fue salvado de las aguas. Hay un decreto que todo niño varón, hermano, de los hebreos tiene que morir. Y tengo que hablar de esto. ¿Cuántos saben que el mundo actual está en contra, hermano, de que nazcan niños y a la mujer se le da el derecho de abortar? Siempre que el enemigo levanta intenciones, hermano, para destruir vidas de recién nacidos, es porque alguien que Dios va a usar va a venir en ese momento. Espero que tengan entendimiento lo que digo. Alguien que Dios va a usar. El mundo quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Pero Moisés fue, y su nombre significa eso, salvado de las aguas. Y fue criado, quien lo encuentra es la hija del líder máximo de Egipto, hermano, del faraón. Y fue criado allí. Y dice, un día cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio, oiga eso, él viene del palacio. De pronto vio que un egipcio golpea a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Lo enterró, hermano. Y dice, al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y mire este diálogo. ¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste al egipcio? Y mire lo que declara acá. Esto causó temor en Moisés. Vuelvo a leer. Esto causó, ¿qué, hermanos? Esto causó temor a Moisés. Y mire lo que sucede, hermano, en él. Pues pensó, ya se supo lo que hice. Y dice la Escritura, y en efecto dice, el faraón se enteró de lo sucedido y trató, ¿qué dice la Escritura? De matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Entonces usted puede entender por qué Moisés le dice al Señor, hermano, yo no puedo. Me cuesta mucho trabajo hablar. Vea los dos panoramas. Dios llama, hermano, a Moisés para que sea el líder, hermano, de liberar al pueblo hebreo. Pero los hebreos no consideran a Moisés la persona indicada. Porque, hermano, cuando él trata de resolver un problema entre hebreos, le dicen, ¿y a ti quién te ha puesto como gobernante, como juez entre nosotros? Dios escoge a alguien para liberar a ese pueblo, que ese pueblo no vea a ese alguien, a Moisés, como un líder. Y por el otro lado le envía a que vaya donde el faraón, de quien él viene huyendo. Ahora, usted póngase en las sandalias, hermano, de Moisés. ¿Se considera usted apto para ir a hablar? Póngase en el lugar de él. Ante un pueblo que no lo considera líder y ante un gobernante que usted le ha matado a uno de sus hombres. ¿Con qué moral va a pararse a ese lugar para hablar? Eso es para decir, Señor, yo no soy el indicado. No tengo la facultad para hablar. Y hermanos, quiero decir algo muy sincero, hermano. Muchas veces
ante lo que Dios nos pide que hagamos, surgen nuestras excusas. Y hermano, la excusa humana frecuente, hermano, que vamos a ver en los llamados que tenemos que Dios hace en la Biblia a ciertos hombres. Por ejemplo, profetas de Dios, como el del libro que le estamos leyendo cada domingo, de Jeremías. ¿Usted ya vio la excusa que puso él cuando Dios lo llama? Señor, yo no soy digno de hablar, no sé hablar, soy un niño, soy un inexperto. El profeta Isaías, hermano, dice, soy alguien que tiene labios inmundos. Siempre, hermano, vemos en hombres de la Biblia que cuando Dios lo llama ponen, hermano, alguna excusa. Y yo no sé cuál es la excusa que usted le pone a Dios para lo que el Señor le esté pidiendo que usted haga. En el discipulado de hoy, hermano, en la mañana, bueno, desde el domingo pasado estamos aprendiendo un tema muy importante, hermano, la tiranía del urgente. Porque muchas veces atendemos lo urgente y dejamos lo importante. Y el contexto de la enseñanza, hermano, es porque estamos aprendiendo, aparte de leer la palabra de Dios, a tener una vida de oración. Y en la vida de oración, ¿cuántos saben que tenemos que orar? Yo dije, levanten la mano cuántos oran y dije, no estoy hablando de cuánto tiempo, ese es otro tema. Pero ahora lo quiero tocar brevemente. Usted como creyente sabe que todos los días tiene que hablar con Dios. Y yo les decía a los hermanos, al ver el pueblo hebreo, este pueblo que Dios usó a Moisés para liberarlo, hermano, tuvieron que enfrentar enemigos. Y si usted lee la historia, hermano, no era que Moisés decía, ahora vamos a enfrentarnos ante estos enemigos. Consultaban a Dios si tenían que ir a pelear. Ya cuando están establecidos, hermano, Saúl como rey y David como rey tuvieron que enfrentar batallas. Pero hay algo impresionante, hermano, es que estos reyes no iban a la batalla solo porque tenían ejército, solo porque tenían un enemigo. Como se dice por ahí, hermano, para que haya pleito es necesario que hayan por lo menos dos. Tenían todas las condiciones, pero ellos dijeron, no, vamos a consultarle a Dios si Él quiere que vayamos a la batalla. Pero llegó un momento, hermano, que Israel se olvidó de consultarle a Dios. Siempre pongo este ejemplo, hermano, muy personal. Y le voy a decir por qué tomé esta decisión. Mis hermanos somos 3 y mi papá, yo soy el menor, le enseñó a manejar a mis hermanos vehículo. Pero mi papá me enseñó a mí a andar en bicicleta. Estaba muy pequeño. Y mi papá me dio estas indicaciones antes, hermano, de enseñarme. Usted sabe lo típico, ¿verdad? El papá agarra la silla de atrás de la bicicleta, ayudándole a sostener al hijo. Entonces mi papá me dijo, mira, yo te voy a agarrar, pero si veo que haces estas 2 cosas, te voy a pegar, me dijo. Si veo que estás viendo la llanta, te voy a pegar, me dijo. Y si yo te veo que vas todo desequilibrado, te voy a pegar. Porque mi papá era bien duro, hermanos. Permítame contarle esta historia de cómo aprendí a nadar. Le agradezco a Dios por mi padre, hermano. Muy duro, pero me enseñó muy buenas cosas. Mi hermano, estábamos en el club Aptami porque él administraba ese club. Y ahí aprendí yo, los que han ido en la piscina redonda, ahí aprendí yo a nadar, hermano. Estaba pequeño. Y afuera él me dijo, mira, se hace eso. Se metió él hacia la orilla, me dijo, voy a hacer lo que te dije, las brazadas, lo de los pies. Y entonces así me fue llevando hasta el centro de la piscina. Y estando en el centro me suelta y él se va nadando. Y yo me empiezo en el centro, que es lo más hondo. Y hermano, yo me acuerdo, gracias a Dios siempre fue alto, que me hundía y alcanzaba y lograba salir. Y entonces yo me afligí y lo voy viendo que se aleja y se para y me dice, no seas tonto, me dijo. Haz lo que te dije que tenés que hacer, hacer las brazadas. Y hermano, yo llorando empecé y llegué hasta la orilla y me levantó y me dijo, deja de llorar, mira todo lo que has nadado, ya podés, me dijo. Y se dio la vuelta y se fue. Pero le voy a decir que dejé de llorar, porque cuando vi todo lo que había nadado, dije, sí, ya puedo nadar. Así es que me tiré, hermano, y empecé a nadar. La historia de la bicicleta no fue tan agradable. Porque, hermano, de repente yo siento como que ya no lo llevaba, que me agarraba, y vuelvo a ver,
y sí me tenía agarrado. Pero por ver, perdí el equilibrio. Entonces solo siento un coscorrón, ¿verdad? Y entonces veo la llanta. Y el segundo coscorrón, hermano. Y del segundo coscorrón me caí. Me levanté y le dije, ya no me enseñe, le dije yo. No me gustó, lloré, no me gustó. Y estaba pequeño y ¿sabe qué dije? Ni loco dejo que me enseñe a manejar carro. Así es que, hermano, me gustaba, ¿se acuerdan que de repente surgieron los microbuses como medio de transporte? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos son de mi época aquí? Entonces a mí me gustaba, hermano, irme en la parte de adelante para ver cómo manejaba el microbusero. Así es que a mí los microbuseros me enseñaron a manejar. Y agarré el carro sin que nadie me enseñara a manejar, por lo que había visto. Y esto me llevó a algo, hermano. Yo no metía la llave, y por eso cuento esta historia del vehículo, si primero no oraba y le pedía, Señor, ayúdame a manejar. Manejé varios meses, tengo aquí a mi esposa de testigo en Estados Unidos sin licencia, hermanos. Eso es un grave error allá. Y yo me acuerdo que, hermano, pasé años, después tuve la licencia, ¿verdad? Gracias a Dios me la dieron. Pero tenía el hábito de antes de meter la llave, orar. Pero me di cuenta de algo, que cuando ya, según yo, podía manejar, dejé de orar. Y ese es nuestro problema. Que cuando creemos que podemos, no vemos nuestras debilidades y creemos que no necesitamos de Dios. Disculpen, hermano, pero yo he aprendido que es mejor depender de Dios hasta en los más mínimos detalles. No confiemos en nuestras propias habilidades y fuerza. Aunque usted sepa, hermano, manejar, siempre encomiéndose en las manos de Dios. En la familia, hermano, se tiene la costumbre de orar cuando hay viajes largos. Y yo siempre me pregunto, ¿y por qué solo para los largos y los cortos no? ¿Acaso el peligro no está a la cuadra? Es un buen hábito, pero ¿por qué lo hacemos? Pero hay situaciones, hermano, como en Moisés, que Dios nos pide hacer algo más, donde nosotros vemos nuestras limitaciones. Y hay una verdad bíblica, hermano. Dios escoge a quien Él quiere. Y algo yo tengo bien claro, hermano, es que yo no soy el único predicador, hermano, y no soy indispensable para servir a Dios en la predicación. Porque Él puede levantar muchos, y hay muchos siervos y mejores que su servidor. Pero si algo yo he entendido, es que Dios en su voluntad lo ocupa uno en el lugar donde Él quiere que está. Entonces uno no se vuelve el único, sino que se vuelve necesario. No exclusivo, sino necesario. Debemos de tener claro que debemos de ser siervos. Amén. Y mire la expresión de Moisés. Me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Por qué, hermano, Moisés expresa eso? Porque Moisés, hermano, se mira, hermano, desde su herida, no desde el llamado, sino desde su realidad. El pueblo al que tú me estás llamando no me considera líder, y a la autoridad que me estás enviando no estoy en paz con ellos. Me han deseado la muerte, no soy el indicado. Hermano, fueron 40 años de silencio en el desierto que habían, hermano, distorsionado la identidad en Moisés. Porque él se crió, hermano, en el palacio del faraón. Esto nos indica que sabía el idioma de los egipcios, hermanos. Porque si usted ve, mire, hermano, de quién fue a caer dentro de la soberanía de Dios. ¿De la hija de quién, hermano? Del faraón. ¿Y usted cree que lo trató mal? Lo trataron
como hijo. Y por eso, hermano, Éxodo nos dice, hermano, que era poderoso en palabra, porque conocía la cultura, el idioma. Y si usted va, hermano, en aquella época, ¿cuál era la mejor cultura en educación y en economía en la época de Moisés? La egipcia. Así es que dentro de la soberanía de Dios, prepara a alguien, hermano, para que llegue el momento oportuno que pueda hablar el mismo idioma del faraón y que conozca la cultura de los egipcios, pero que en sangre tenía la cultura de los hebreos. Era el indicado. Y yo quiero decirle a usted que le han pasado situaciones difíciles, que usted dice, es que mire, hay problemas que uno se mete porque son errores de uno, pero hay circunstancias que, hermano, podemos decir, la vida me llevó a esto. A Moisés no le preguntaron si quería ser, Dios lo destinó para eso, pero para llevarlo al palacio del faraón tuvo que suceder un momento de que su madre tuvo que abandonarlo, de un sacrificio. Y solo los que se han criado sin padre y sin madre, esa relación, hermano, íntima, esa relación de comunión. Porque cuando usted ve, hermano, y usted lee en la Biblia, uno muchas veces piensa, porque quien lo cuidó fue la mamá. Pero los primeros años de vida, no todo el tiempo. Hermano, hay circunstancias en su vida que usted no le puede dar una explicación, pero yo quiero invitarle, descanse en la soberanía de Dios. Pero que el proceso de su desierto no le haga perder que usted es hijo de Dios. Que sus fracasos no lo lleven a decir que usted no es capaz. Lo vuelvo a repetir, que sus fracasos no le hagan sentir que usted no es capaz. Hermano, las experiencias no cancelan los propósitos de Dios. Y sobre todo cuando las experiencias son amargas. Porque lamentablemente, hermano, muchos creyentes viven bajo esta voz interna, hermano, que lo lleva a decir esto. Algunos dicen, fallé, por lo tanto, Dios ya no me puede usar. No quiero que levante la mano, pero quiero que acepte su realidad. Usted ha fallado muchas veces. Y me refiero a cometer pecados. Y la religiosidad le descalifica a usted. Como se ha dicho muchas veces, hermano, si la iglesia hubiera estado organizada después de la muerte de Jesús, hermano, el menos indicado para predicar en el Pentecostés era Pedro. Porque había hecho algo terrible. ¿Alguien me puede decir lo que hizo Pedro? Pero dentro de negarlo, hay una expresión en los evangelios que no debemos pasar por alto. Está, hermano, en el patio donde el Señor está siendo juzgado. El palacio donde Dios está siendo juzgado. Y empiezan a decir, a sospechar, tú eres uno de ellos. ¿Y sabe qué hizo Pedro para que le creyeran? Maldijo a Jesús. Lo dice la Biblia. Maldijo a Jesús. Y a ese que maldijo a Jesús es el que el Señor ya lo había restaurado. Lo confrontó porque 3 veces lo cuestionó. Pedro, ¿me amas? Pero ¿sabe cuál fue el cuestionamiento de Jesús? No era hacerlo sentir mal, sino restaurar su vida. Porque cuando fallamos, hermano, la religiosidad que nos enseña, si fallaste a Dios es porque no le amas. Se ha dicho, hermano, que afuera de la iglesia hay muchos hijos pródigos, que lo que les cuesta tomar la decisión de volver al Padre no es la falta de amor del Padre, sino la actitud del hermano mayor. ¿Cómo es posible que le haga fiesta a este hombre que se ha gastado todo lo que tenía en prostitutas? Es de cuestionar mucho esto, hermano. ¿Cómo supo el hermano mayor en qué se estaba gastando el dinero de su hermano? ¿Ya se ha puesto a pensar usted en eso?
Pero cuando lo vio en pecado no le advirtió que era pecado. Hoy que está siendo restaurado, le sale el pasado. Porque así es el acusador. Así es la religión acusadora. Te va a sacar los pecados del ayer. Pero quiero decirle algo, que si usted viene con confesión sincera delante de Dios, y si usted viene con un corazón arrepentido delante de Dios, la misericordia de Dios es tan grande. Lo vuelvo a declarar, la misericordia de Dios es tan grande, que aunque el hombre te saque el pecado, Cristo te dice: te he perdonado. El Señor se lo dijo a aquella mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Los que sacaban la ley de Dios y te decían: es digna de muerte. Y aquella mujer levanta la mirada y ve a su alrededor y le dice: no hay ni uno. Y está delante del que le puede condenar. Y el que le puede condenar le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Porque de eso se trata el arrepentimiento. No es de aquel hermano que intencionalmente peca diciendo: y después me reconcilio con Dios. Eso es tener una conciencia cauterizada. Y si quieres saber qué hace Dios con los que tienen conciencia cauterizada, lea el capítulo 1 de Romanos. No tengo el tiempo para leerlo, pero es terrible. Dios los entrega a una mente reprobada. Y ser enemigo de Dios no es nada bueno. Pero volvamos, hermanos, a las excusas. Fallé, por lo tanto Dios ya no puede usarme. Otra: mi pasado me descalifica. Hermanos, si tuviéramos el tiempo para conocer todas las cosas vergonzosas que hemos hecho, no hay ni uno digno aquí, hermanos. Se cumple Romanos 3. No hay ni tan siquiera uno que haga lo bueno. Otra de las realidades, hermanos, que muchos se escudan en ella y dicen: no puedo, Dios no me puede usar a mí. ¿Cómo? A mí me lo decían, hermano, cuando en mi juventud, ¿verdad? Me decían mucha gente: ¿cómo hubiera querido yo conocer a Dios a su edad? Me decían, gente ya mayor. Yo ya llegué tarde. Llegué demasiado tarde. Quiero decirle, no importa qué edad tenga usted y vino a Cristo, la edad no limita al Señor. Su pasado no limita a Dios. Por eso puedo decir con seguridad, hermano, esa voz no es de Dios. La Biblia, hermano, jamás nos enseña que el propósito de Dios dependa, hermano, de un historial perfecto, sino de un Dios perfecto que redime historias rotas. Todo su fracaso, todo lo que a usted le avergüenza es una realidad. No es para que se gane un título, pero quiero decirle que nuestro Dios es restaurador. Nuestro Dios es perdonador. Nuestro Dios puede usar lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Hermanos, debemos de ver y considerar. Moisés, hermano, habla. Él estaba, hermano, expresando, porque Moisés había, hermano, fracasado como libertador en Egipto. Intentó hacerlo, hermano, y fracasó. Fue, hermano, y huyó como criminal. Vivió 40 años en el desierto como pastor desconocido. Pero, hermano, aún así Dios le dice: ve, porque yo te envío. Todos los que estamos acá tenemos un llamado de Dios para predicar el evangelio. Y el Señor te dice que tu pasado no te limite. Ve, porque yo te envío. Me llama la atención que Dios en ningún momento le pregunta, hermano, por su pasado. Le reveló su misión. Dios le está diciendo: te estoy delegando esto, te he escogido para que tú vayas delante del faraón y liberes a ese pueblo. Hermano, expongo esto.
Tu historia, hermano, explica tu proceso, pero no cancela tu propósito. Dios no trabaja, hermano, con vidas perfectas, que todo le sale bien. Trabaja con vidas entregadas. Porque tenemos claro una misión, pero no todos están entregados a esa misión. Y el llamado de Dios, hermano, es que nos entreguemos a Él. Hermanos, en la Biblia hay muchas historias de hombres que, hermanos, que deberíamos de hacer una galería de los fracasos de los siervos y siervas de Dios, hermano. Por ejemplo, le quiero hablar de 3 de ellos. David, hermano, tuvo un fracaso moral, pero era un rey conforme al corazón de Dios. Y aquí tengo que aclarar esto, hermanos, porque muchos creen que esto del rey conforme al corazón de Dios tiene que ver con moralidad. No, hermanos. El primer rey de Israel, ¿cómo se llamó, hermanos? Saúl. ¿Por qué surge Saúl como rey? El pueblo pidió, pero el motivo por qué pidió rey. Consulten Samuel. Oiga esta historia triste. Samuel ya estaba anciano de días, ya avanzado en edad, y le pidió a sus hijos que le ayudaran a gobernar. Y los ancianos del pueblo descubren que los hijos del gran profeta eran corruptos. Y le dicen a Samuel, ¿sabes qué? Ponnos un rey como las demás naciones tienen un rey, porque tus hijos son corruptos. El propósito, hermano, textualmente de la Biblia, oiga esto, porque, hermano, estamos ante este riesgo. ¿Qué le vamos a delegar de fe al mundo? ¿Qué estamos cosechando hoy? Como dijo alguien, antes la iglesia llamaba al arrepentimiento al mundo, hoy el mundo está llamando al arrepentimiento a la iglesia. Porque se está quebrando esa integridad. Porque quienes, hermanos, quieren vivir en un pie dentro de la iglesia y otro en el mundo. Y la Biblia es clara, no se puede servir a 2 señores. No se puede amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Por eso el llamado de Josué tiene vigencia el día de hoy. Escogeos hoy a quién van a servir. Y la determinación de Josué debería ser más que un eslogan en nuestra vida, debe ser una práctica diaria. Yo y mi casa serviremos a Jehová. David fue escogido conforme al corazón de Dios, porque Dios dijo, a él lo voy a elegir yo como rey. Nació del corazón de Dios. No tiene que ver con moralidad. Pero David fracasó, hermano. Su fracaso fue moral. Adulterio, asesinato, terribles pecados. Que la Biblia, hermano, es clara que nuestro Dios es santo. Pero Dios es misericordioso. Dios sabe distinguir cuando un corazón viene ante Él humillado, arrepentido. Y sabe quiénes son los que vienen del diente al labio diciendo, Señor, he pecado, pero no hay arrepentimiento. Y nadie acá, hermano, tiene la capacidad de saber cuando hay un corazón genuinamente arrepentido y uno falso. Pero Dios sí lo conoce. Usted nos puede engañar a todos los que están acá y acá tener apariencia de piedad, y en su vida secreta cometer pecados que ofenden a Dios, y nadie nos vamos a dar cuenta, y el día que usted se muera vamos a asegurar que usted va a estar en la eternidad. Pero sus acciones son las que van a determinar su destino eterno. Porque algunos tristemente van a escuchar esto del Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no les conozco.
Ahí no va a valer y le van a decir: pero Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre prediqué. No os conozco. Porque vivimos en una falsedad de la cual Dios nos está llamando. Hermano, si usted ha fracasado, si usted está en pecado, se lo digo de corazón, y se lo digo porque he experimentado que Dios es redentor, que Dios es perdonador, que Dios es libertador, que el verdadero corazón que se acerca a Él humillado, Él no lo desprecia. Por eso la verdad bíblica tiene vigencia hoy, cuando dice: hoy es el día aceptable de salvación. Hoy es el tiempo del arrepentimiento. No mañana, es hoy. No lo dejes para mañana, es hoy. Es hoy. Otro hermano que lo mencionaba, Pedro, el negador, pero fue pilar de la iglesia. Pablo, un perseguidor de la iglesia, y Dios lo llama como apóstol para las naciones. Hermano, el pasado es materia prima en las manos de Dios. Tus fracasos, Dios los va a ocupar para que Él se glorifique. Pero lo que tenemos que hacer es estar conscientes de que Dios nos está llamando. Hermano, tu fracaso no es tu final. Tu pasado, hermano, es una realidad que no estamos negando, pero no es una prisión. Tu herida no es tu identidad. Deja que el Señor transforme tu corazón. Dios no ha terminado contigo. Hay un cántico, no lo vamos a cantar en este momento, ¿verdad? Y cuando empiece a leer la letra, algunos dirán: ya sé cuál es, y algunos probablemente se animen a cantarlo, pero tranquilos. La letra dice así: un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras. Hazme un nuevo ser. Y miren la letra de este cántico, dice: me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Inspiración más bonita, dice esta letra: quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Dele, hermano. Hermanos, el desierto no era el final de Moisés. Nosotros tenemos todo el panorama, pero yo quiero que piense en Moisés. Él era consciente que su mamá se sacrificó de abandonarlo por salvarle la vida. Él, por querer tratar de hacer un bien, tiene que huir. Y son 40 años. Son 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Para decir: ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué edad tiene usted? ¿Cuántos años de desierto ha tenido usted? Quiero pedirle que se ponga en pie. La pregunta, hermano, divina, que revela soberanía: ¿quién le puso la boca al hombre? Dios responde, hermano, a Moisés con una pregunta, no con un argumento. Porque, hermano, Dios es creador del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es el diseño de todo, y Él diseñó las capacidades.
Él es autor de la misión. El que lo creó sabe cómo usarle. ¿Cuántos se pueden ese cántico? ¿Por qué no lo entona? Y hábleselo a usted mismo. Escuche. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Dígaselo a Él. Moldea mi vida. Dígaselo a Él. A tu parecer. Recuerde, Dios gobierna más allá de las limitaciones. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Es necesario tu quebrantamiento, tu desierto, tu tristeza, tu fracaso, tu escasez, tu enfermedad, tus problemas. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Y haz que por el fuego te voy a hacer pasar. Présteme su atención. Disculpe un momentito, Kelly. Hermano, el Señor le dijo esta pregunta a Moisés: ¿no soy yo el Señor quien da la vista o la quita? Hay una historia en los evangelios, en el evangelio de Juan, que lo que voy a decir me conmueve, hermano, porque aquí muchos fuimos formados con este concepto: la enfermedad es consecuencia del pecado y es del diablo. Levanten la mano, ¿cuántos les enseñaron que la enfermedad es del diablo? Levanten la mano. A mí me enseñaron así, pero la revelación del capítulo 4, hermano, de Éxodo nos trae algo impresionante. Es Dios hablando, diciendo: ¿no soy yo quien hace al mudo, al ciego? ¿No soy yo el que da la vista o la quita? ¿No dice es el diablo? La historia del ciego, los discípulos le dijeron: Señor, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús le dijo, el mismo Dios que habla de Éxodo 4, le dice: nació ciego para que yo me glorifique. No pecó ni él ni sus padres. Pablo tuvo que pasar por este proceso. No describe cuál era el aguijón, pero dice: tengo un aguijón en mi carne que le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, aunque te haga pasar por el fuego, ¿por qué no le dices al Señor una vez más lo que dice este cántico en la parte inicial? Un día orando le dije a mi Señor. Lo dice en oración, hermano. Dígalo. Levanta sus manos y si puede cerrar sus ojos, dígale al Señor: un día orando le dije a mi Señor. Levanta sus manos sin miedo y dígale: tú el alfarero y yo el barro soy. Levanta su mano y dígale: moldea mi vida. Moldea mi vida. A tu parecer. A tu parecer. Haz como tú quieras. Y haz como tú quieras. Hazme un nuevo ser. Un nuevo ser. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Levanta la vida de mis hermanos, que sus fracasos, sus enfermedades, sus problemas de escasez, de limitaciones, de lucha, no los detengan, Señor.
pero en el proceso que la limitación humana voy a hacer llorar. sea un propósito por el cual tú te vas a glorificar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Haz que la limitación de cada uno sea el escenario donde tú te vas a glorificar, mi Dios. Sonrisa cuando todo va mal. Levanta el que está triste, cambia el lamento por gozo, para la gloria de tu nombre. Quiero una alabanza. Glorifícate, mi Dios. Que la presencia de tu Espíritu esté sobre cada uno. Quiero tu confianza en que tu paz esté en medio de la tribulación, para la gloria de tu nombre. Quiero que aprendas también a perdonar. El Señor le dice, como le dijo a Moisés: yo te ayudaré a hablar, te voy a quebrantar y te diré todo lo que debes decir. Y en un vaso nuevo Créale a Dios. Voy a transformar. Créale a Dios, hermano. Pero en el proceso Dios no solo ordena, Él camina con el que Él ha enviado. Cuando Dios envía, Dios respalda, hermano. Te voy a hacer pasar. En el nombre de Jesús, entregue su verdadero problema ante el Señor. Dígale: quítame el miedo, quítame lo que yo creo que me limita para que tú me uses. Señor, que no haya incapacidad ahora en este momento, que ninguno se sienta excluido, oh Dios. Quiero tu confianza. Señor, aquellos que están acá y que, como Moisés, que su problema no es físico, sino de confianza en ti, Señor. Oh Dios mío, capacita a cada uno de los que están acá. A cada uno de los que estamos acá, capacítalos tú. Dales el poder de tu Espíritu Santo a cada uno de los que están acá. Padre, en el nombre de Jesús, que el poder de tu Santo Espíritu se manifieste en la vida de cada uno de los que están acá. En el nombre de Jesús, reciba en este momento la unción del Espíritu de Dios sobre su vida. Iglesia Jerusalén, recibe en el nombre de Jesús la unción de la presencia del Espíritu Santo en este momento. En el nombre de Jesús, el fuego de Dios sobre su vida. El Señor pregunta una vez más: ¿quién te formó? ¿Quién diseñó tu vida? ¿Quién te envió? La respuesta es la misma: yo, el Señor. Padre, llena de autoridad este pueblo. Llena de la autoridad del poder de tu palabra. Llena de la autoridad del poder que otorga tu Santo Espíritu. Llena de la autoridad del poder que hay en el Evangelio, y que puedan decir como el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia en ti, oh Dios. Unge con autoridad esta iglesia. Unge con autoridad este pueblo, porque no vas en tus fuerzas, dice el Señor. Solo obedéceme. Solo obedéceme, dice el Señor. Solo pido obediencia. El resto lo voy a hacer yo, dice el Señor. Porque yo soy tu Dios. Padre, yo reprendo toda obra del enemigo, todo principado y potestad que se ha levantado para detener a tus hijos e hijas que están acá. Señor, te pido que cada uno de los que están acá puedan comprobar que tú eres el Dios de poder, que tú, Señor, estás con ellos.
Padre, que este día 22 de marzo sea un día inolvidable para cada uno de los que están acá. Porque tú estás derramando unción, tú estás otorgando autoridad y poder. El fuego de Dios es una realidad sobre tu vida. La unción de lo alto, el respaldo divino está sobre ti.